casi una tradición, los viernes filosóficos. Bueno, pues esta vez estamos más que orgullosas, orgullosos, honrados, honradas de la ponente que nos acompaña el día de hoy. Es la maestra Ginny Flores Recendis, quien esta vez nos va a compartir un pedacito del trabajo que ella ha venido realizando. Pues inicio con una breve, muy brevísima reseña de eh, el trabajo profesional que viene desarrollando Ginny. Bueno, la maestra Ginny Flores Recendis es antropóloga social, maestra en imagen, arte, cultura y sociedad. Es estudiante de doctorado en ciencias sociales. Sus líneas de investigación son juventudes, violencias, emociones y territorio. Es comunicadora comunitaria, integrante del movimiento morelense contra las concesiones de minería a Tajo Abierto por metales y creadora de la página Morelos sin Mina. Algo que no está en su reseña, pero que es una de las razones por las que estamos más orgullosas y orgullosos de que nos acompañe el día de hoy la maestra Flores, es que pues ella es egresada de nuestra comunidad de humanidades y ciencias sociales, de la antes llamada Facultad de Humanidades y que ahora agrupa este instituto. Bueno, sí, la maestra Ginny es egresada de la licenciatura en Antropología Social y bueno, pues eso, pertenece a esta comunidad de humanistas y sociólogos y estamos pues muy orgullosos, orgullosas de tenerla hoy aquí, porque pues una de las razones que nos hace sentirnos más honradas y honrados de que hoy nos acompañe es que Ginny ha hecho, pues es un ejemplo, su carrera profesional es un ejemplo de compromiso y lucha, y que no solo se queda en su trabajo profesional, creo que ella ha hecho de este compromiso y de esta lucha una forma de vida y por eso estamos muy agradecidas, y honradas de que hoy nos acompañe. La admiramos mucho y pues agradecemos mucho que este día nos comparta algo de su labor. Ella nos va a impartir la conferencia Estrategias contra Narrativas para la Defensa del Territorio. Y pues sin más, cedo la palabra a la maestra Flores. Por favor. Gracias, Laura, gracias por semejante presentación. Me siento muy honrada de justamente de que me hayan hecho esta invitación. Me parece pues que los espacios académicos de pronto nos olvidamos de la importancia eh, y la relevancia de vincular a las y los estudiantes a la comunidad académica, pues justamente con las realidades que nos toca estar enfrentando y viviendo en estos momentos, porque pues para nuestra desgracia hay muchísimas problemáticas en las que tenemos que estar incidiendo. Y bueno, esta tarde yo quiero platicarles un poco sobre las estrategias contranarrativas para la defensa del territorio. Y esto tiene que ver en una idea que surge de una reconfiguración en las formas de resistir. Y lo que me parece muy valioso en estas nuevas formas de resistir es que justamente la fuerza que van a tener está inserta en la palabra. Entonces, la palabra nuevamente nos va a poder volver a regresar al origen de las luchas sociales y también resignifica la lucha social, que eso me parece fundamental, me parece importante, pero también me parece muy bello. Entonces, la resistencia contranarrativa tiene que ver con un desmontaje o como ya muchas personas, organizaciones y colectivas lo han dicho, tiene que ver con cómo logramos hacer un hackeo de los discursos hegemónicos para lograr ser narradas y narrados y en este caso para poder hacer una defensa más efectiva y afectiva de nuestro territorio. Entonces, pues el título de esta ponencia es Contranarrativas para la defensa de nuestros territorios. Como mencionaba la doctora Laura, yo formo parte, soy integrante del movimiento morelense en contra de las concesiones de minería a Tajo Abierto por metales desde hace ya 13 años. Hace 13 años que me entero de una manera, pues, muy fortuita, que a 1,6 kilómetros del lugar en donde habito, eh,
hay una pretensión de colocar un megaproyecto minero en 15.025 hectáreas en el surponiente del estado de Morelos que pretenden extraer oro y plata. ¿Me ayudas, Laura, por favor, con la siguiente diapositiva? Miren, esta imagen es súper importante y se las quiero compartir porque nos va a aproximar justo al contexto. Este es el mapa del estado de Morelos y pueden ver que en la parte, pues para mí ahora que lo estoy viendo ahí, la parte superior izquierda, que es el sitio en donde se ubica Miacatlán, Xochitepec, Temisco, pero también está cerca de la zona metropolitana, se encuentra Cuernavaca. Vamos a encontrar una extensión, como les decía, de 15.025 hectáreas, que es una zona que ha sido concesionada desde el año 2012. Bueno, perdón, desde el año 2002 es una, ahí se me está duplicando el sonido. A ver, ya, desde el año 2002, eh, esta concesión, digamos, se otorgó. A ver, perdón, es que no sé, algo está pasando que se me está duplicando el sonido. Voy a intentar cerrar. ¿Ustedes me escuchan bien? Em, Porque, este, parece que con la computadora sí, ¿verdad? inició sesión y por eso, Sí, entonces quizás salir de... sí, ya lo estoy haciendo, ya me estoy saliendo. Igual si pueden ustedes sacarme, creo que ya lo logré. Ajá, si Luis puede hacerlo. Ok, listo, ya me fui. Entonces, en el 2002 se otorgan concesiones en el surponiente del estado de Morelos, como bien les menciono, se otorgan 15.025 hectáreas que corresponden principalmente a un ecosistema que se llama selva baja caducifolia. Y si pueden notar en el mapa, nos vamos a dar cuenta que es la parte que está más cercana a una riqueza ecológica importante. Es decir, nos encontramos cercanas a una zona con bastante índice de conservación. Eso le da una importancia y una relevancia a nivel ecológico, pero no solamente eso, hay una importancia biopatrimonial en esta zona precisamente porque se encuentra cerca de Xochicalco, que en el 94 fue declarado como una especie de patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Pero fíjense que es importante, por ejemplo, cómo estos argumentos acerca de la importancia de resistir ante una amenaza tienen que ver justamente con las riquezas ecológicas, con las riquezas de patrimonio cultural, pero muchas de estas narrativas que se utilizaron en un principio para combatir este tipo de megaproyectos, la vida de las comunidades, la relación de las comunidades con el territorio o con las territorialidades, o las formas de vida digna en las comunidades, no estaban y todavía aún están siendo desdibujadas en los procesos de defensa y resistencia, por lo menos en lo que aquí corresponde. Entonces, como les decía, en el 2002 se otorgan las concesiones. En el 2013 viene un primer revés muy importante que la comunidad organizada, académicas y académicos, incluso una académica jubilada del instituto, Lilian González, es una de las grandes responsables de que no tengamos operando un megaproyecto minero ahora en nuestros territorios. Lilian fue mi maestra en la licenciatura. Muchos años después nos reencontramos, después se convirtió en mi directora de tesis de maestría. Y bueno, la vida nos ha seguido logrando algunas afortunadas coincidencias, pero Lilian fue una de las académicas que se posicionó de manera muy importante y muy firme para luchar contra este megaproyecto. Entonces, en el 2013 se logra que al tener esta unión entre académicas, académicos, sociedad civil, ambientalistas, ecologistas y lo más importante, gente de las comunidades, se logra que la Semarnat les niegue a la empresa, en ese entonces llamada Esperanza Silver, le niega su manifestación de impacto ambiental.
La empresa en este momento ya había logrado trabajar con un proceso, los megaproyectos mineros trabajan en México por lo menos en dos momentos. Un primer momento es un momento de exploración para saber cuánto mineral hay y un segundo momento es el momento de la explotación. En este caso, la exploración ya se había llevado a cabo, no había habido un proceso de consulta porque así se las gastan las empresas mineras. Y en el 2013 pretenden meter su manifestación de impacto ambiental para empezar a extraer los minerales, pero gracias a toda esta sinergia de la sociedad civil organizada, se logra frenar. Y este frenar a la empresa permite pues que la comunidad tenga un respiro importante y la empresa entonces en ese momento lo que hace es que se alía con algunas otras empresas mucho más poderosas económicamente hablando y ahí es cuando entra en escena Alamos Gold y posteriormente vamos a ver la entrada de Zacatecas Silver. Esto es solo una parte brevísima del contexto. La siguiente, por favor. Y ahora sí, vamos justamente con esta parte de las narrativas con las que comenzamos a hablar del megaproyecto minero. Cuando yo recuerdo perfectamente que en un inicio, cuando empezábamos los procesos informativos, porque como les decía, este proyecto no se dio la información a las comunidades, pero de ninguna manera. O sea, las comunidades estaban completamente ignorantes de lo que producía una mina a tajo abierto, de la devastación que implica una mina a tajo abierto, ¿no? La gente de las comunidades había firmado documentos, había otorgado los permisos, pero no tenían ni la más remota idea de lo que de lo que esto provocaría, ¿no? De qué esto estaba pasando. Entonces, estas imágenes que son por demás devastadoras y que son por demás pues lastimosas, son algunas de las imágenes que durante nuestra primera etapa de resistencia y de defensa del territorio a través de los discursos empezamos a enunciar, ¿no? Hablábamos de lo que implica la llegada de una mina a tajo abierto, hablábamos, pues aquí lo vemos, ¿no? Son imágenes que cuando llega una minera lo primero que hace es que tiene que deforestar grandes extensiones, porque obviamente lo que para nosotras es el verdadero oro, ¿no? Y la verdadera riqueza, que es la capa fértil, la vegetación, los árboles, pues para la minera eso no es más que desecho, ¿no? Para la minera lo que realmente le importa es el mineral que se encuentra a kilómetros y a kilómetros abajo, en el subsuelo. Entonces, también hablábamos de la demanda que estos proyectos tienen con respecto a la utilización del agua. La siguiente imagen que tenemos aquí es, bueno, cuando hablamos del empobrecimiento de las comunidades, pero además es bien importante, por ejemplo, señalar que no hay nada más necrófilo, bueno, ahora podríamos decir tal vez que sí, pero digamos que a nivel ambiental no hay nada más necrófilo que mostrar un tajo en el territorio. ¿Por qué? Pues porque un tajo no permite que se desarrolle ningún tipo de vida. O sea, con decirles que en los tajos no hay ni siquiera hormigas porque no permiten que haya hormigas porque no se puede desarrollar ningún tipo de vida. Y bueno, pues tenemos los jales, que son todos estos lodos tóxicos que ha utilizado la minera y que dejan a perpetuidad en las comunidades. Entonces, estas imágenes durante la primera etapa de nuestra lucha fueron imágenes que nos sirvieron para fortalecer nuestros discursos. Lo que no nos estábamos dando cuenta es que en ese fortalecimiento de nuestros discursos estábamos recurriendo sistemáticamente a tomar la palabra desde el miedo y desde las violencias. Entonces, imaginen ustedes que las comunidades que habían y que históricamente habían sido presas y que habían vivido y que seguían viviendo procesos de múltiples violencias, de precariedades, ¿no? De formas de brutalidad. Llegar y mostrarles estas imágenes, pues era como, ok, sí, entendemos que estas imágenes amenazan nuestra vida, pero como que había una lectura
con respecto a la inmediatez. Ahora que es tan importante el abordaje que se le da al tiempo, el abordaje que tenemos del presente y del futuro, cuando nos acercábamos con las personas de la comunidad y les mostrábamos estas imágenes, era, sí, parece que hay una latencia con respecto a una amenaza, pero esa amenaza no está, no va a destruir mi vida de manera inmediata, porque había, como les menciono, algunas otras amenazas que eran mucho más brutales y que estaban mucho más presentes, en las que sí se reconocía que había una amenaza muy fuerte en contra de la vida. ¿Me ayudas, por favor, con la siguiente? Y fíjense que, por ejemplo, esto es algunos acontecimientos en últimas fechas y que tiene que ver con este entramado de las violencias que vamos a encontrar. Pues yo me atrevería a decir que en muchos de los territorios, no solamente de Morelos, sino en todo el país, a nivel Latinoamérica, las violencias se han recrudecido, ha habido una suerte de brutalidad muy importante, pero la violencia también comunica, también se vuelve un sistema, se vuelve un lenguaje, y entonces va dejando algunos elementos que pueden ser leídos por la gente de las comunidades. Aquí, por ejemplo, es muy importante mencionar que nuestra área de intervención, donde hemos estado trabajando de manera pues muy constante, porque además mucho gracias al trabajo comunitario, se logró que este pedazo de territorio fuera declarado como una zona de conservación municipal, eso en el 2023. En el 2023 esta zona se reconoce que tiene algunas características ecológicas relevantes y eso permite que el ayuntamiento lo declare como una zona de conservación. Y por lo tanto es un territorio del que nosotros nos vamos apropiando por medio de las actividades. Ahora les voy a contar más o menos de eso. Pero uno de, pues como de las cosas que sucedieron, que pudieron haber frenado la lucha y que nos reafirmó que las prácticas en nuestras narrativas tendrían que ser otras para poder hacer defensa del territorio, nos dimos cuenta que los escenarios que habían servido como escenarios justamente para la resistencia se habían convertido nuevamente en escenarios de violencias y de brutalidad, porque en muchos de estos lugares empezaron a identificarse fosas clandestinas, encontraron algunos cuerpos de personas en estos espacios y eso lastimó de manera muy importante a nuestro proceso de defensa, porque entonces nos dimos cuenta que era una pugna por la vida, ¿no? O sea, nosotras y nosotros, por parte del colectivo y del movimiento, estábamos luchando en favor de la vida y nos encontrábamos ante este tipo de escenarios cada vez, pues, como les decía, ¿no? Más necrófilos. Y entonces, estos entramados, esta pugna, esta resignificación de la vida, esta resignificación de la lucha, nos llevó a preguntarnos si debíamos de seguir recurriendo al discurso del miedo como herramienta, precisamente porque el discurso del miedo había sido nuestra bandera durante muchos años. Durante muchos años estuvimos eh, difuminando, instrumentalizando el miedo, diciéndole a las personas cuando llegábamos a las comunidades, bueno, si no haces algo, si no te activas, si no te informas, muy probablemente la minera va a llegar a tu territorio, va a enfermar a tu familia, va a terminar con tu patrimonio, va a devaluar tu patrimonio, va a condenar a las nuevas generaciones, te va a enfermar, va a destruir completamente la naturaleza en donde habitas. Entonces, pues justo como que en ese momento reconocimos que el miedo, ese miedo adicional a los muchos otros miedos, a las muchas otras expresiones de miedo que estaban presentándose en nuestro territorio, no tenía cabida. Como que pensamos que no era por ahí, que no tendríamos que seguir utilizando este discurso precisamente porque nuestra pugna por la vida también era una cuestión que nos tenía que tocar, ¿no? Y reconocer, tendríamos que haber reconocido, tendríamos que reconocer si realmente queríamos movilizar a la gente a partir del miedo.
si queríamos que la gente cuando pensara en su territorio y en su territorialidad, que lo pensara de manera negativa y que pensara en solidarizarse, en activarse, en moverse desde ahí, ¿no? Entonces, ¿me ayudas por favor con la siguiente? Empezamos justamente a tener una aproximación mucho más puntualizada de lo que había en nuestro territorio. Y entonces nos encontramos que el lugar justamente donde nace este movimiento específicamente, que es el colectivo Morelos sin Mina, que es un colectivo eh, hermano, pero es como el bracito lúdico, digamos, del movimiento morelense. El lugar en donde surge, pues eso, reconocemos que es un lugar que ha sido atravesado por múltiples formas de violencia desde la configuración de la propia localidad. Por ejemplo, esta comunidad históricamente, digamos, en su construcción, es el resultado de desplazamientos, de reubicaciones. Muchos de los fundadores y las fundadoras de los primeros y las primeras pobladoras de este lugar mencionan con mucha emoción que cuando llegaron acá, llegaron a predios que les fueron regalados, ¿no? Por el entonces Lauro Ortega, que era gobernador del estado de Morelos, y había algunos testimonios súper estremecedores. Yo me acuerdo que uno de los testimonios que dio uno de los hijo de una fundadora, él nos dijo que venían de la colonia Estación, de la estación donde están las vías, ¿no? Cerca de Plaza Cuernavaca, que llegaron los camiones del gobierno del estado de Morelos, que subieron a la gente a camiones de volteo junto con todas sus propiedades, muebles, animales, o sea, toda la familia iba junta en el camión de volteo junto con toda su historia, con toda su memoria. Y este hijo de fundadora nos contaba que llegaron a la unidad Morelos, un lugar en donde no había nada, era una huizachera, y así como se voltean los camiones de material, voltearon el camión con todas sus cosas, con toda su historia, con todo su proceso de memoria, y ellos, una vez que estuvieron ahí, que llegaron a este territorio, pues tuvieron que ingeniárselas y levantar sus casas con plásticos, con maderas, con láminas. Entonces, digamos que esa estructura de por sí en la comunidad ya tiene esta configuración de haber desde el inicio haberse construido, haber nacido entre muchas violencias estructurales, muchas violencias directas, pero además el hecho de que vinieran de comunidades que también habían sido estigmatizadas, como que por suerte de contagio, ese proceso de estigmatización no se pudieron deshacer de él de manera rápida, ¿no? O sea, es algo que les acompañaba todavía. Y todavía, por ejemplo, hay algunos comentarios que siguen insinuando o que siguen señalando que estas comunidades, la presencia de la violencia o del crimen organizado son muy potentes, pero yo creo que hemos avanzado de manera importante para que se reconozcan otras características en la gente que habitamos este territorio y que no solamente se voltee a ver la cuestión de la precariedad y de la violencia. Y esto ha sido importante porque cuando nosotras hacíamos hace algunos años trabajo de campo y mencionábamos que esta comunidad se encontraba en una especie de vulnerabilidad muy importante, cuando la gente sabía qué tipo de comunidad era, expresaba muchos argumentos de racismo ambiental. Y entonces, pues justo lo que decían era, bueno, pues si van a poner una minera al lado de gente que es delincuente, al lado de gente donde vive con índices importantes de violencia, o sea, como que sentían, por lo menos lo que expresaban, era que estos procesos de violencia se disminuían, ¿no? Por el tipo de población que se percibía habita este espacio. Y entonces, eso digamos que es una parte importante, negativa, con la que nos tocó lidiar al principio, pero nos fuimos dando cuenta que el proceso contranarrativo de acercar a la gente a su comunidad a través del reconocimiento de las riquezas biopatrimoniales, les hablaba hace un momento,
que la riqueza biopatrimonial en este sitio es tan importante que se logró determinar como una zona de importancia ecológica y ahora es una zona de conservación municipal. Esto pues fue tan importante porque ya no solamente ayudó a hacer la contranarrativa para la defensa, sino que a la vez construyó una contranarrativa para quienes habitan y habitamos este territorio y entonces no solo fortaleció la lucha en la defensa del territorio, sino que contribuyó a la desestigmatización de la población. Entonces, eso es importante porque cuando se habla actualmente de la Unidad Morelos, ya no solamente se habla pues de estas condiciones estructurales y atravesadas por múltiples violencias, sino que también se habla de que es un espacio que tiene una riqueza biopatrimonial importante y la cual hay que conservar. Y bueno, otra cosa que es muy importante y que eso, digamos que también dificulta de manera significativa o dificultó en un principio de manera significativa en los procesos de resistencia y la construcción contranarrativa. Yo me acuerdo que cuando estábamos trabajando en un diagnóstico participativo con estudiantes de la secundaria, justamente con la doctora Lilian, y llegábamos a las secundarias porque nuestra intención era hacer un mapeo sobre los riesgos, sobre la percepción de los riesgos ambientales. Entonces me acuerdo que en una de las ocasiones, en estas cartografías, le preguntábamos a las niñas, niños y adolescentes por qué estaban siendo contaminados los ríos. Y los niños expresaban que los ríos estaban siendo contaminados porque en los ríos van a tirar los cuerpos de las personas que asesinan. Entonces, a esto, lo que nos dimos cuenta es que justo estos índices de violencia tan importantes que estaban sucediendo en la comunidad, pues funciona como una especie de opacador, ¿no? Hay violencias que debido a sus características comunicativas, expresivas, brutales y crueles, opacan otras expresiones de violencia. Entonces, la imposición de un megaproyecto ni siquiera se reconocía como una forma de violencia, porque estaban inmersos e inmersas en muchas otras formas de violencia que estaban como todo el tiempo tocando su cotidianidad. Entonces, la chamba era cómo construimos una nueva narrativa, una contranarrativa con esto que tenemos, ¿no? La imagen que tenemos ahí a la derecha, izquierda, ¿no? Que vemos a una niña con una gorra, pues y ahí va atrás también la doctora Lilian. Esta fue de las primeras caminatas botánicas que hicimos y fíjense que lo maravilloso de estas caminatas es que la gente que va liderando y que nos enseñaba a reconocer el patrimonio biocultural era la misma gente de las comunidades, porque todavía es una actividad que seguimos practicando. Entonces, la gente de las comunidades que todavía guardaba una vinculación, todavía guarda una vinculación con el territorio, pues de pronto van a este lugar porque saben que hay árnica, porque saben que hay manrubio, porque saben que hay coahuilote, ¿no? Y saben para qué pueden utilizarse esas plantas, los van al campo, recogen y hacen sus remedios. Entonces, esta lucha también ha sido muy importante, una posición intergeneracional, ¿no? De la transmisión de la memoria, de la transmisión del reconocimiento del patrimonio. Entonces, bueno, ¿me ayudas por favor con la siguiente? Y entonces ahí surge pues la gran pregunta, ¿no? ¿Y cómo queremos ser narradas y narrados en este inter? ¿Cómo queremos que se nos reconozca? ¿Cómo queremos ser leídas y leídos? Eh, ¿Qué queremos que se diga de nosotras y de nosotros una vez que se hable de estos territorios, que se habla de quienes aquí habitamos? Esta fotografía con mucho orgullo les puedo decir que es una fotografía que tomamos en el 2024, que fue la tercera edición del torneo de resorteras, que es un torneo, fíjense, que se celebra en esta zona de conservación a espaldas, y ahorita voy a ir enfocándome un poco más a eso. Está el Cerro del Jumil, al lado hay otro cerrito más chiquito que es el Cerro del Colotepec. Bueno, tanto en el Cerro del Jumil como en el Cerro del Colotepec, y si nos vamos un poquito más en esa dirección, encontraríamos a Xochicalco.
De hecho, el Cerro del Jumil, que es el cerro más grande, hace parte del sistema Xochicalco. O sea, todavía hay basamentos en este Cerro del Jumil. O sea, tiene una importancia biopatrimonial muy importante, pero pues, ¿qué creen? La Secretaría de Economía ni siquiera revisó eso cuando lo concesionó, porque este cerro estaba concesionado. Bueno, estaba concesionado Xochicalco también, vale la pena mencionarlo, ¿no? Entonces, cuando nosotras empezamos a narrarnos, empezamos a buscar justamente cuáles eran los símbolos de unidad. ¿Qué podríamos tener en común en este territorio, además de las cosas negativas que ya les he contado? Pues la primera cosa que encontramos que para las personas que entrevistamos o las personas con las que platicábamos cuando teníamos estas reuniones, lo primero que encontramos es que había un orgullo bien importante y bien reconocido de la capacidad de gestión que tuvieron las y los primeros pobladores cuando llegaron a este lugar. Cómo pudieron construir desde abajo con sus propias manos un barrio que ahora es un barrio fuerte y que además es un barrio que ahora está teniendo una lucha otra vez por defender su territorio. Un territorio que fíjense qué emocionante porque era un territorio que ni siquiera fue un territorio donde muchas personas nacieron. Es un territorio que se les otorgó porque no había otra cosa. No había un lugar más precarizado que ahí, porque no había luz, porque no había agua, porque no había transporte, porque no había escuelas, porque no había, pues mucho menos pensar en un centro de salud. Y entonces, ¿cómo de pronto justo se va reconfigurando, se va afianzando el proceso identitario y encontramos que uno de los símbolos que podían unificar nuestra lucha era precisamente el Cerro del Jumil. Y muy curiosamente, lo mencionábamos, el Cerro del Jumil ni siquiera forma parte de nuestro territorio porque no está dentro, ¿no? Ni siquiera es parte del municipio ni nada. Pero lo que nos dimos cuenta es que también respondía un poco a las condiciones de precariedad en la que nos encontrábamos. Fíjense que cuando esta historia que les cuento de Laura Ortega, cuando vino a depositar, porque es la palabra, a los primeros pobladores, les otorgaron predios de 100 o 120 metros cuadrados y estos predios de 100 o 120 metros cuadrados muchas veces las familias fueron creciendo, llegaron a, todavía podemos ver que hay casos en donde hay hasta, la familia extensa tiene hasta 3 o 4 familias viviendo en estos predios chiquititos. ¿Qué provocó eso? Pues también es una forma de violencia estructural. Los jóvenes no tenían, bueno, y digo porque, bueno, también a las y los jóvenes como que esa parte de la convivencia con el territorio importa mucho, pero no tenían un espacio que pudieran habitar como un jardín o un parque. Y el Cerro del Jumil se convirtió en un jardín colectivo. Y entonces de pronto las hijas, los hijos de los primeros pobladores, después las nietas, los nietos y ahora pues los que siguen, hacían constantemente excursiones a este lugar. ¿Por qué? Pues porque no había muchas otras cosas más en que divertirse, no había canchas, no había muchas cosas. Entonces, estas expediciones, estas excursiones a este lugar lo volvieron significativo. Cuando nosotras y nosotros empezamos a rascar, nos dimos cuenta que había una apropiación. Por eso se convirtió en un símbolo de lucha y además, bueno, después fuimos encontrando que por supuesto que tenía que ser un símbolo de lucha porque forma parte del sistema Xochicalco, como les decía, porque tiene basamentos, porque tiene una importancia biopatrimonial muy relevante. Y entonces voy a volver a que, como se ha vuelto nuestro símbolo de lucha, nosotras y nosotros con nuestra práctica intentamos todo el tiempo estar refrendando ese símbolo. Aquí vemos para ese torneo tuvimos, pues no sé, aproximadamente, yo creo que casi unas 200 personas que se dieron cita para manifestarse en contra del megaproyecto minero, pero no a través de una práctica de resistencia tradicional. No era una marcha, no era un meeting, no era otra expresión, era un poco el ejercicio de resistir primero desde la experiencia, desde el reconocimiento del patrimonio biocultural, pero también la resistencia desde los aspectos lúdicos, que esa es la gran reconfiguración de nuestra lucha y es la forma justo en la que encontramos
que queríamos ser narradas y narrados en este inter. ¿Me ayudas, por favor, con la siguiente? Y entonces, el proyecto ha ido avanzando. Decirles que con este proyecto de las estrategias contranarrativas, de situarnos en otro lugar, de luchar desde la palabra, de luchar desde derrocar estos discursos hegemónicos y estigmatizantes. Tenemos aproximadamente, pues no sé, empezamos en el 2021, tenemos 4 años con estas nuevas estrategias que han sido muy significativas y que hemos logrado cosas muy importantes. Pues lo primero es este reconocimiento del patrimonio biocultural por parte de las personas que han estado ahí muy frecuentemente, casi en todas las actividades, pero también hacia afuera, porque ahora como estamos en esta era digital en donde la información puede viajar de una manera eficiente y rápida e inmediata, pues ahora hay mucha gente que reconoce este territorio como un sitio de patrimonio biocultural. Y nosotras tenemos un principio, digamos, que este principio tiene que ver con construir conocimiento desde la experiencia, desde experimentar el territorio, desde vivir el territorio. Entonces, pues es esta máxima, ¿no? De conocer para amar y amar para defender, porque pues reconocemos que nadie que no haya conocido este territorio, pues se va a animar a defenderlo si no ha tenido justo esta experiencia que le atraviesa el cuerpo, porque como les decía, la corporalidad está puesta ahí, la emoción también está puesta ahí, el gozo, que eso es muy importante. Por eso les decía mucho que nuestra estrategia de resistencia está basada específicamente, pues sí, también en los aspectos emocionales, pero en los aspectos emocionales no negativos como el miedo, sino más bien en el disfrute, en la alegría, en el gozo que nos da defender algo que es nuestro y que reconocemos también además como una riqueza y que nos pertenece y que ha sido ese jardín en el que hemos habitado, pero que también nos ha habitado desde hace mucho tiempo. Entonces, estos ejercicios, estas prácticas, logró construir un proceso de desestigmatización muy efectivo. Les voy a contar rapidito un ejemplo. Uno de los compañeros, de los integrantes de este colectivo que ahora colabora conmigo es un niño que tiene 13 años, se llama Alexander y recientemente acaba de recibir un galardón a la a las juventudes, ¿no? Por su trabajo que ha hecho como promotor ambiental. Y lo significativo de este reconocimiento es que cuando, bueno, yo lo acompañé, obviamente, cuando estábamos en la ceremonia y tal, la gente que se acercaba y que se acercó a Alex para preguntarle, para felicitarle por el reconocimiento y tal, no le decía, oye, pero la unidad, oye, qué fea, oye, pero la unidad, qué violenta, oye, pero la... No, todos los comentarios que tuvo Alex hacia su labor fue el patrimonio biocultural. Oye, pero los paisajes, oye, pero los recursos, oye, pero las plantas que hay ahí, oye, pero los eventos que han realizado, oye, pero la experiencia de habitar ese lugar, ¿no? Y como que todos los comentarios era, queremos en algún momento poder ir a ese lugar y ahora reconocen que hay una amenaza de un megaproyecto, pero hay también como una emoción y hay como estas ganas de hacer una defensa pues más efectiva, ¿no? Y como les decía, pues la vinculación desde la experiencia para nosotras ha sido vital. Creemos que el conocimiento se construye no solamente dentro de las aulas y que además que la construcción no es vertical y que todas las personas que han participado de estos procesos de resistencia, pues ha sido desde múltiples eh, perspectivas, ha sido desde múltiples lugares que nos han ido fortaleciendo, ¿no? Esta foto de acá es bellísima, es muy significativa también, porque justamente estamos en la peña del cerro que les mencionaba hace un momento. Entonces, la que sigue, por favor. Y bueno, esto que les decía, pues ya les estoy hablando, ¿no? De cómo ha sido este narrarnos, este contranarrarnos y esta otra forma de resistir.
Fíjense que lo que hemos tenido que hacer, porque además pues, no nos financia nadie, no tenemos como recursos, lo único que sí tenemos un montón son ganas de hacer las cosas y no lo estoy romantizando ni nada. Estamos muy indignadas e indignados y de ahí nace nuestro compromiso justamente por no querer permitir que se vayan a llevar entre las patas estos paisajes que acabamos de ver y no solamente el valor es a través del paisaje, sino de la riqueza que hay ahí y de la vinculación que guardamos con este territorio. Entonces, lo que hemos tenido que hacer es ser súper creativas y creativos y trabajar con los recursos mínimos que tengamos y que además son recursos de la comunidad. Fíjense, esta primera fotografía fue del segundo torneo de resorteras y poco a poquito hemos ido teniendo como más impacto los primeros torneos, yo me acuerdo mucho y me enternece mucho que el primer torneo de resorteras llegó una participante mujer y todos los demás eran hombres. Para nuestra cuarta edición, que fue en el mes de julio, que además lo celebramos el Día Internacional en contra de la minería a Tajo Abierto, el 22 de julio llegaron aproximadamente 40 mujeres que iban a participar. Algunos equipos constituidos solo por mujeres, algunos equipos entre hombres y mujeres mixtos, y eso para nosotros y nosotras, pues nos va dando también mucha idea y mucha luz de lo que esto está produciendo. En la segunda imagen tenemos al biólogo Israel. Isra es habitante de la comunidad, es herpetólogo. Isra nació en la unidad Morelos. Entonces, eso también es otra parte que me parece pues maravillosa, porque además es gente que se ha formado en una comunidad, como les decía, con todas estas precariedades y con todas estas cosas que a veces pueden amenazar nuestro desarrollo académico, pero que personas como Israel han decidido traer el conocimiento para su comunidad y, por ejemplo, acercar a muchas otras niñas y niños al campo de la herpetología y de la herpetología consciente para la conservación. En la siguiente imagen, bueno, pues tenemos igual una boa, porque lo que intentamos hacer, pues, es mostrar lo que hay en nuestra territorialidad para que la gente, primero, pues no lastime también, porque hay muchos estigmas con respecto a este tipo de fauna, pero que reconozcan que el lugar en donde habitan es un lugar con una riqueza impresionante y que hay que sentirnos orgullosas y orgullosos de eso y que hay que conservarlo y que hay muchas razones por las cuales debemos luchar y defender. Y la última foto que vemos aquí es de dos niñas que un día les digo, en esta idea de ser creativas y creativos, pues se nos ocurrió traer telescopios a esta loma, que es un descampado, ¿no? Y la sorpresa fue pues que llegó un montón de gente y tener a una niña o un niño y acercarlos de esta manera a la ciencia, a una ciencia comunitaria, pues nos hemos dado cuenta también de cambios significativos, como que hay un cambio de chip también importante para las infancias, ¿no? Y hay una vinculación, nuevamente lo reitero, una vinculación con el lugar que habitan. ¿Me ayudas, porfa, con la siguiente? Bueno, estos ya más bien son como algunos carteles que quería compartirles, ¿no? Carteles con respecto de las actividades que hemos tenido. Han sido muchas actividades que les digo que vienen pues construidas así como desde lo más austero, ¿no? Solo con un montón de creatividad. Si quieres, por favor, la que sigue, solo este, échense un clavado. Miren, por ejemplo, lo que hicimos el día del eclipse, armamos unas cajas para poder ver el eclipse, unas cajas de estas, no me acuerdo, creo que eran caja negra o no sé cómo se llamaban. Hicimos unas cajas, invitamos a niños de la comunidad y los invitamos a ver el eclipse justo en este lugar, porque además, al ser el cerro estar cerca de Xochicalco, hay una posición geográfica y astronómica que permite tener una mayor riqueza. Hay algunas otras riquezas de las que quisiera seguir hablando con respecto a esto, pero en este lugar se logran ver eh, constelaciones y se logran tener avistamientos eh, astronómicos precisamente porque no es un cielo que esté contaminado lumínicamente y la posición estratégica del lugar permite tener una mejor vista. Las que siguen, por favor.
bueno, pues ahí tenemos, ¿no? Otras, los torneos de resorteras, como les decía, algunas papaloticias colectivas, pero nuestra estrategia contranarrativa, la que sigue, por favor, también lo que intentamos hacer es poder insertarnos a, pues eso, subirnos a a la producción de muchas otras narrativas, como por ejemplo los memes. Producimos muchos memes, ¿no? Que estamos ahí todo el tiempo, vemos cuáles son como los temas que están jalando, que están siendo foco, y pues justamente los vamos a ir reiterando. Esto tiene que ver, pues, específicamente con que identificamos qué tipo de audiencias tenemos en qué tipos de lugares, ¿no? Por ejemplo, sabemos que nuestras audiencias que consumen este tipo de cosas, pues son audiencias, pues más de jóvenes, de personas jóvenes, pero sabemos, por ejemplo, que los espacios que transmitimos acá en la comunidad a lo mejor no consumirían este tipo pues de productos audiovisuales. Entonces, bueno, pues ya la que sigue, échense un clavado a la página. Eh, Nuestra página es Morelos Sin Mina, ahí estamos subiendo cotidianamente pues este tipo de materiales. La que sigue, por favor. Y esto me parece importante ya también un poco como para ir cerrando. En este camino hemos tenido muchas solidarias y solidarios que ha sido muy importante porque le han dado una visibilidad distinta y nos han acercado justo a otras audiencias y que tienen que ver con los medios audiovisuales. En esta colaboración tenemos, por ejemplo, a Gregory Berger, que es profesor investigador de artes. En su personaje de Joe Tejodo hizo una colaboración con nosotras y nosotros, y eso también nos posicionó con otras audiencias. Tenemos aquí el documental de Julio Cota, que es el encargado de Radio Universidad, ahora el del noticiero de Panorama UAM. Julio Cota es director de cine y nos hizo un documental que ahorita ha sido múltiplemente reconocido. Lo presentamos hace poco, de hecho, en el instituto, en el centro. Eh, Va por su cuarto premio, ha sido reconocido en múltiples festivales, y eso por supuesto que nos acerca a otros públicos además. Entonces, las colaboraciones, las solidarias y los solidarios que se han involucrado en este tipo pues de actividades para nosotras ha sido muy importante, y que además nos ha ayudado a fortalecer estas estrategias de comunicación contranarrativa. La que sigue, por favor. Y bueno, solo esto para ya ir cerrando y cerrar con un súper buen sabor de boca. Eh, Fíjense que en la administración pasada, la Semarnat decidió respaldar a los colectivos de Morelos que se oponen a los megaproyectos mineros. Y no fue una cuestión menor, lo hizo en un desplegado de su página oficial, un día después que nosotras nos fuimos a manifestar con una ofrenda a la Secretaría de Economía, y la Secretaría de Economía nos batió de la peor manera. Nos dijo que la Secretaría de Economía es la única instancia capaz de cancelar las concesiones mineras. Cuando regresamos todas descoladas de que el secretario nos dijo que no se iba a hacer nada, que más bien fuéramos con nuestro discurso de medio ambiente a la Semarnat, y nos dijo que no se iba a cancelar. Al otro día, Ana María Albores, que todavía era la secretaria de la Semarnat, desplega en la página oficial de la Semarnat este mensaje. Para nosotras fue pues un espaldarazo bien importante, ¿no? De saber pues, que lo estábamos logrando, que era muy importante. Y quiero compartirles, por ejemplo, que en nuestro último torneo de resorteras se acaba de dar una noticia muy importante para nosotras, es una noticia muy grande, no es la noticia definitiva que estamos esperando, pero se hizo como temporalmente hubo una suspensión, que se acaba de lograr la suspensión definitiva de las actividades mineras por parte de la empresa en lo que dura nuestro proceso de amparo. Durante todo nuestro proceso de amparo, que pueden ser desde meses a años,
la empresa tiene prohibido realizar actividades de extracción. Entonces, eso para nosotras también es muy importante porque pues medio que nos puede dar ahí cierta tranquilidad. Ojo, y es muy importante mencionar, no es el final de la lucha, pero es un paso, ¿no? Que vislumbramos nos puede hacer llegar a la cancelación de las concesiones, de las 15.025 hectáreas, ¿no? De las 7 concesiones que están en el surponiente del estado de Morelos. Y bueno, pues ya la última, para no abusar del tiempo y de su compañía, pues acá tenemos, eh, este es un señor que está ahí con su resortera que va al cerro a arrear su ganado y que cuando lo invitamos a ver el eclipse desde ahí, tenía primero mucha resistencia, ¿no? No quería. Y una vez que se puso los lentes para poder mirar el eclipse, ya no se los podíamos quitar, ¿no? Estaba maravillado y él es una persona que tiene una sensibilidad muy importante y una vinculación importante también y grande con su territorio y conocerlo también a través de la ciencia comunitaria y de la construcción contranarrativa, pues para nosotras ha sido muy bello, ¿no? También poder ser testigas de estos procesos. Y bueno, acá tenemos, esta imagen es significativa porque es la primera expedición al Cerro del Jumil, en donde aproximadamente 70 personas de la comunidad eh, subimos juntas al cerro. Ahí están nuestras páginas de Facebook y de Instagram y pues nuestros hashtags que también hacen parte de nuestra práctica contranarrativa, ¿no? Una de ellas pues es esta de Yo prefiero el cerro y la segunda es la de Ama tu barrio, odia las mineras. Y pues con esto yo creo que le doy aquí para ver, para dar espacio a preguntas. Pues muchas gracias por haberme escuchado, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, maestra Eshini. Voy a dejar un ratito esta última diapositiva para que las personas que nos están acompañando, ojalá se den el tiempo de anotar lo que haya que anotar. También ojalá que luego nos puedas compartir un correo o algún medio de contacto, si lo hubiera, para las personas que se hayan quedado con alguna duda o que quieran integrarse este, Ujú. a este colectivo, a esta colectiva. Pues muchas gracias. Voy a empezar a hacer han llegado algunas preguntas aquí en los comentarios del Facebook. Por favor, adelante sus preguntas, comentarios. Hay, claro, felicitaciones también. Pero empiezo con la pregunta, pues, si se puede, creo, cómo exportar este tipo de luchas, ¿no? Dice Sebastián González, gracias, Sebastián. Yendo fuera de Morelos, actualmente, ¿hay alguna empresa que busca frenar estos proyectos? ¿Cómo pudo haber sido frenar el Tren Maya de Andrés Manuel, el cual destruyó gran área verde en su construcción? Mira, el caso del Tren Maya es paradigmático y tiene una configuración distinta. Primero tiene que ver con que es el proyecto de Andrés Manuel, ni siquiera de Andrés Manuel y de la 4T. Fue su proyecto que engalanó su administración. Y por lo tanto, al ser Andrés Manuel una persona pues tan carismática y que tenía tantas y tantos seguidores, eso complicaba mucho porque justo lo que hizo es que la opinión pública, digamos, al ser Perdón, Ginny, algo pasó con el micrófono. Esta última parte no se escuchó. bueno, lo que decía es que No te estamos escuchando. Algo se movió. Se escucha, pero muy bajito, como... no sé qué pasa, no le he Ya, movido ahí nada. estás, ahí Ahí estás. estoy, ok. Sí, ya. Bueno, lo que digo es que el Tren Maya tiene características muy propias, precisamente porque quien abandera este proyecto, pues es Andrés Manuel, que tiene
toda la aceptación de la población, no, bueno, no toda, pero gran parte de la población son simpatizantes de Andrés Manuel y eso le da una connotación distinta, porque es el proyecto que abanderó su administración, ¿no? Es un proyecto que está avalado. Otra de las cosas que es muy importante con el Tren Maya es que el Tren Maya todos los megaproyectos tienen que pasar por la revisión de la Semarnat y la Semarnat otorga la manifestación de impacto ambiental. Entonces, la Semarnat te dice este proyecto puede pasar sí o no porque tiene tales afectaciones. Aunque el Tren Maya ha sido brutal y haya devastado cantidades importantísimas de selva, el Tren Maya fue declarado como un proyecto de utilidad pública. ¿Qué quiere decir esto? Que ni siquiera pasó por los filtros de la Semarnat. Es un proyecto que pasó, al ser de utilidad pública, entre comillas, pasó directo. El Tren Maya, vale la pena decir que ha atravesado un montón de procesos jurídicos que se han ganado, cortes internacionales han solicitado la suspensión de las actividades del Tren Maya. Sin embargo, al ser el proyecto, como les decía, que ha abanderado la 4T y ha abanderado Andrés Manuel, es difícil que pueda suceder esto, aunque haya ya recomendaciones de instancias internacionales y los colectivos allá están movidísimos, pero en realidad la información es difícil que llegue porque precisamente hay todo un aparato que está encargándose de sofocar esa información. Y como les decía, esta mezcolanza, ¿no? Con la figura de Andrés Manuel que parece que legitima y de pronto también está en esta onda de la percepción eh, muchas personas de la comunidad, la percepción que tienen de Andrés Manuel es que no va a hacer daño, ¿no? Y que cualquier proyecto que ponga este cuate, pues no le va a hacer daño a la comunidad. Y nuevamente hace uso y abuso de los discursos del desarrollo y del progreso, como lo han venido haciendo un sinfín de políticos. No te escuchamos, o no. Perdón, tengo apagado el audio, ya está, una disculpa. Gracias, gracias, maestra Ginny. La siguiente pregunta de Raúl García Contreras. Bueno, primero agradecer a la maestra Ginny su excelente presentación y quiero preguntar en qué sentido se puede pensar en estas contranarrativas como esperanzas de los territorios amenazados. Mira, bueno, gracias, Raúl. Gracias por tu pregunta. A mí me parece que la comunicación y la palabra siempre han sido fundamentales para poder como amalgamar las luchas. Y en este sentido, como les decía hace un momento, las contranarrativas nos permiten no solamente hacer una lucha más efectiva en la defensa de nuestros territorios, sino que además nos permite posicionarnos políticamente y exigir un reconocimiento distinto como actores sociales. Es decir, ya no solamente la contranarrativa nos invita a pensar, miren el paisaje, qué bello es, miren toda la riqueza biopatrimonial que existe en este lugar, no permitamos que se destruya, sino que además la contranarrativa lo que hace es que permite que las personas que están luchando por esta causa o por muchas otras, las sitúe en un lugar distinto, un lugar activo, un lugar que propone, ¿no? Entonces, en ese sentido yo pienso que pues justamente lo que provoca es la desestigmatización también y les otorga otro tipo de agencia social a las personas que participan dentro de las prácticas contranarrativas, que es esperanzador, sí, y que además también estamos acostumbradas y acostumbrados que los procesos de resistencia pues, son largos, son costosos y son dolorosos y muchas veces son estériles. Tener un proceso de resistencia en donde además de defender lo que amas, te vas a encontrar con tus compas, te la vas a pasar chido, vas a empezar a construir una comunidad distinta, va a poder ser un espacio donde nos podamos escuchar. Creo que eso también pues le da una vuelta, ¿no? A los procesos de resistencia. Son la posibilidad de construir otros espacios de encuentro. Entonces, pues hay un reconocimiento de las subjetividades de quienes participan y eso creo que también no lo he mencionado mucho, pero es muy importante, ¿no? Hay este reconocimiento de las subjetividades de quienes participan y da esta capacidad de ser reconocidas y reconocidos como actores.
y como actores de cambio, pues, y actoras. Mm, Muchas gracias. Este, muchas gracias por tu respuesta. Por ahora no veo otros comentarios en el Facebook. En lo que llegan, yo quisiera aprovechar, bueno, primero, pues sí, presumir la fortuna que tengo de conocer el sitio en muchas experiencias. Y ahora que hablabas de la belleza, me acordé de, pues, el agua, ¿no? También que Bedoya, pues, que hay ríos, ¿no? Hay ríos, hay ríos con Ujú. agua, que podrían perderse también, pero bueno, claro, era una charla de 50 minutos en la que no podrías mostrar todísima la riqueza que hay en este, en este llamado cerro, pero que es muchísimo más grande que un cerro, ¿no? Pero bueno, como esta charla pues tiene en parte el objetivo de contar a los y las estudiantes, pues de dar perspectiva, ¿no? Perspectiva de qué hay después de la licenciatura, en qué podrían involucrarse, dónde podrían ejercer su práctica. Y dentro de todo lo que has contado, pues yo veo, pues este es un trabajo, digamos, pues interdisciplinario, ¿no? Y tal vez eh, pero por lo menos requiere de la participación, pues eso, de muchos frentes. Y ahora que comentas, por ejemplo, con lo de las plantas, ¿no? O bueno, hay una recuperación de conocimientos y yo veía ahí, ¿no? Pues ahí hay mucho trabajo de epistemología que hay que hacer, o sea, los filósofos, las filósofas, que es mucho de la audiencia que amablemente nos acompaña. Pues yo veo que hay muchísimo espacio, muchas cosas que hacer. Y yo quería preguntarte eso, es como, aunque lo dijiste muy al principio, pero ¿qué herramientas te ha proporcionado la academia para hacer este trabajo? ¿Y qué huecos verías tú, así como, qué es lo que más hace falta? Porque bueno, claro, hay la parte que tienes de arte, pues también ha influido, tu doctorado ahora es en sociología, en fin, bueno, tú misma agrupas esa interdisciplinariedad, ¿no? Pero si pudieras, ¿cómo lograste dar ese paso de la academia, que a veces muchos no vemos la salida, a esta parte de ejercerla, practicarla de la manera en la que lo has venido haciendo? Fíjate que fue muy curioso porque hasta antes de mi experiencia de trabajo con mi territorio, porque pues es un lugar que también habito y me habita, pues había hecho ya un par de cosas, pero hasta el momento que empecé a trabajar acá fue cuando realmente yo me reconocí como antropóloga. O sea, hasta ese momento en donde reconocí que la antropología podríamos, y justo tiene que ver con estas nuevas formas epistemológicas, que me permitía hacer de la antropología también una antropología o una ciencia activista, que eso me parece importante, que muchas veces como que de pronto no lo analizamos así, pero para mí era como muy importante reconocer que desde la antropología se podía facilitar justamente las herramientas hacia las comunidades, hacia la comunidad, para poder tener procesos organizativos como más efectivos y no desde una posición de experta o de experto, ¿no? Sino más bien con las herramientas que yo podía tener para a lo mejor la formación de grupos, para poder facilitar que la información fluyera entre estas grupalidades, ¿no? La posibilidad de ir conectando con algunos otros actores, con miembros de otros colectivos, con otras disciplinas. Eso es lo que a mí creo que me ha permitido y pues justo como tener esa sensibilidad del trabajo etnográfico, que creo que así es fundamental el trabajo etnográfico para poder desarrollar este tipo de chambas, ¿no? Pero yo creo que es un momento muy importante para recapacitar o para reflexionar con respecto a, a otras formas, a otras nuevas epistemologías que nos permitan también enunciarnos dentro de nuestros territorios y que nos permitan posicionarnos. Por eso mencionaba hace un momento, ¿no? Poder hacer una antropología, y no solamente una antropología,
una filosofía, una historia, una etnohistoria activista, posicionada, enunciada. Y pues yo creo que mucho del trabajo que se ha hecho, sobre todo en la parte de Latinoamérica, pues al sur, creo que muchos de estos trabajos que tienen que ver con territorio son trabajos sumamente enunciados y posicionados. Incluso Raúl, que acaba de preguntar hace un momento, él hace un trabajo, Raúl también es egresado de la licenciatura en antropología y él hace una propuesta de trabajo en colabor muy importante porque es un trabajo que de pronto nos cuesta trabajo poder trabajar desde la horizontalidad, ¿no? Sobre todo. Entonces, pues sí, como mencionaba, yo creo que la antropología nos brinda herramientas dentro de las aulas, pero no es hasta llegar a las comunidades en donde pues tenemos que reconfigurar a veces también esas herramientas, ¿no? Sí, muchas gracias. Ahora que hablabas, bueno, también pensé, dije, claro, pues digo, no se ha explorado desafortunadamente mucho, pero creo que sería un escenario, la filosofía con niños, ¿no? Que mucho del trabajo que ustedes están haciendo es con niños y pues, que, digo, no es enseñarle a pensar a los niños, más bien es aprender cómo piensan los niños para poder, Ujú, hacer trabajo pues desde epistemología hasta filosofía del lenguaje y demás, ahora ujú, también con esto del cambio de discurso o nuevos discursos, lo lúdico, aprender desde lo lúdico, pues yo veo un montón de ventanas de espacio para que ojalá que parte de la comunidad, mucha de nuestra comunidad estudiantil pudiera involucrarse, preguntar y ver maneras de hacer ese uso en el lugar, ¿no? Quizás pues eso no nos va a llegar eh, esa es, no vamos a saber de lo que somos capaces hasta no estar en campo, ¿no? Y que lo ujú. vemos muy lejano, sobre todo en la filosofía, extrañamente, pero así es. Y creo que, pues lo que nos has dicho, bueno, a mí me da me hace ver que es posible, ¿no? Que es posible que si nos acercamos al lugar, empecemos a ejercer eso que nos ha enseñado la academia y que quizás pues no podemos aplicar hasta que no estamos en el lugar. Pues voy a ver qué hay por aquí. Saludos. Eh, bueno, es quizás solo para finalizar o ir cerrando. No sé si pudieras, mm, bueno, lo dijiste, ¿no? Pero quizás digamos, ustedes empezaron cuando empezaron su movimiento cuando ya estaba concesionado y quizás decirlo, o sea, lo que han logrado es mucho, o sea, lo que han logrado, o sea, realmente su lucha ha tenido un logro muy importante y no sé si quisiera cerrar con ese énfasis, poniendo énfasis en esto, hay evidentemente un cambio y ese cambio es beneficioso para la comunidad y para el resto del estado, que no se queda allí. Quizás si pudiera cerrar con esto, su movimiento pues ha tenido este resultado de que por el momento, o sea, lo que iba a pasar es que iban a destruir ese cerro y una comunidad entera, varias. Eso es lo que iba a pasar. Y gracias a su movimiento, ese cerro y esa comunidad siguen existiendo y con posibilidades de existir todavía de mejor manera, ¿no? Sin estas, eh, pues sí, con un cambio en sus vidas. Entonces, no sé si quisieras, para no decirlo yo, si quisieras, por favor, pues decirnos eso brevemente, o sea, ahí sigue el cerro, esa es la evidencia de un gran triunfo, creería yo. Por favor, Chini. Sí, pues muchas gracias. Pues mira, otra de las cosas que es importante mencionar es que justo como el lugar está cerca de Miacatlán, de Cuentepec, de Tetlama, ¿no? En Xochitepec, la unidad Morelos parece que está ahí lejos, aislado, y que lo que pasa en ese lugar no nos va a pasar. Se hizo un diagnóstico en donde identificamos que el impacto de metros a la redonda eran 200,000 habitantes los que iban a resultar impactados si este megaproyecto se llevara a cabo, ¿no? Así, a ojo de buen cubero. Y otra cosa importante es que el suministro que necesita
este cerro que traga agua en cantidades industriales. El agua que una empresa minera utiliza para operar en una hora es la misma cantidad de agua que una familia campesina utiliza en 20 años. O sea, solo como para que lo pongan en perspectiva y vean la cantidad de agua que necesita. Y el agua que iba a suministrar para este proyecto, pues es el acuífero de Cuernavaca. O sea, Cuernavaca también, aunque no esté tan cerca, iba a resultar afectada, ¿no? Por el desarrollo de este megaproyecto. Y en ese sentido, pues pues eso, volver a decir que esta lucha ha sido el resultado de la suma de muchísimas fuerzas y de muchísimas voluntades, que lo que le ha dado, también me atrevo a decir que lo que le ha dado significado y fuerza también a la lucha, es que se logró congregar a actores y actoras de muchísimos espacios. La posibilidad de tener académicas y académicos en la defensa de este territorio fue fundamental, porque entonces no solamente estuvo la parte, pues eso, la parte narrativa, ¿no? Y la indignación de una comunidad, sino que nos permitió acercarnos a geólogas, a geólogos, nos permitió acercarnos a gente que tenía experiencia en hidrología y entonces dar argumentos científicos para que llegara a las instancias correspondientes y que se dieran, que también, ojo, no es que sea nuestra obligación que nosotros nos tengamos que formar necesariamente, pero no hay de otra. Entonces, creo que esa configuración del movimiento ha sido lo que ha generado, pues, eh, tanto impacto, es decir, que haya gente de la comunidad, que haya académicas y académicos, como le decía la doctora Lilian, que muchos años de su vida fue parte de este centro, eh, que haya también gente de las comunidades ambientalistas, ecologistas. Ahora, pues hay gente también que le sabe a las redes sociales, productores y constructores de material audiovisual, que ha sido muy importante. Y pues nada, decir que en este momento estamos atravesando un momento muy importante porque se acaba de otorgar la suspensión por medio del juez, de la juez distrital, se otorgó la suspensión definitiva de las actividades extractivas. No es el triunfo, porque nuestro triunfo es cuando la Secretaría de Economía se atreva a cancelar las concesiones mineras, pero en este momento estamos con una suspensión definitiva de las actividades mineras que no es menor y que durante el tiempo que dure este amparo no vamos a poder tener actividades de la empresa. Y eso es muy importante pensando que la lucha ha venido de gente de una comunidad que que en su historia carga con desplazamientos, con reubicaciones, con un montón de precariedades y que se organizaron de una manera tan potente que hoy están defendiendo su territorio y que le están ganando a una empresa minera todopoderosa, ¿no? Entonces, eso es muy significativo pensar y que además la presencia de jóvenes y de infancias con una vitalidad, una potencia y una alegría que, o sea, uno no se la cree, ¿no? Que estemos siendo capaces de esto, pero pues así es. Pues sí, muchas gracias, Ginny, muchas gracias ahora, por enfatizar esta parte de manera muy, breve pero contundente. Muchísimas gracias, pues no me queda más algo, pues eso, agradecer tu tiempo, agradecer tu trabajo. Esperamos que las personas que quieran asomarse, pues eso lo hagan, cualquier información adicional que necesiten, con gusto se las podemos proporcionar en el CIU. Gracias, gracias Ginny, gracias a todas las personas que nos acompañaron. No sé si quieres añadir algo más para Pues cerrar. sí, que sigan nuestra página, que estén pendientes de nuestras publicaciones. Ahí vamos subiendo, pues, como todas las noticias, las actividades. Estamos próximas a tener una actividad para la última semana de septiembre, entonces que se estén ahí pendientes, ¿no? De las próximas cosas y que visiten también nuestro territorio, que se atrevan a experimentarlo y a conocerlo, pues, justo así, ¿no? Desde la experiencia. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, maestra Ginny Flores, por esta plática. Gracias por tu trabajo.
Y bueno, quiero agradecer a todas las personas que colaboran para hacer este espacio posible, al maestro Ernesto Alonso por el diseño en el cartel, al maestro Luis Cabrera por la difusión y por hacer esta transmisión posible, y claro, a todas las autoridades del CIU por abrirnos este espacio que viernes a viernes tenemos para ustedes. Por favor, síganos acompañando en la siguiente emisión. Muchísimas gracias a todos, a todas. Gracias, Ginny. Gracias a todos y a todas. Gracias.